A continuación, se conocieron por internet. Buscaba mujeres en la red. Rebecca le había mandado fotos sugerentes. Quedaron para verse cara a cara. Se pusieron contentos el uno con el otro. Y al día siguiente, Rebecca y otras 2 personas habían muerto. Parecían asesinatos perpetrados con alevosía. El asesino desapareció totalmente, pero dejó alguna que otra pista. Casi todos los crímenes de hoy en día tienen algún componente digital. Crímenes imperfectos. Una cita peligrosa. Cada noche, de media, la centralita de emergencias de Tulsa, Oklahoma, recibe unas 3000 llamadas. Una noche, recibieron una llamada informando de un incendio que parecía totalmente normal. Veo llamas, pero no veo el humo. Es decir, la parte trasera de la casa se está quemando. ¿Cómo se llama usted? Kenneth, Kenneth, ¿desde dónde me llama? desde el móvil iba a casa desde casa de un amigo. La operadora del teléfono de emergencias pidió a Kenneth que se mantuviera en línea, mientras los bomberos iban a toda prisa al lugar de los hechos. Entonces sucedió algo muy extraño. Pareció que interactuaba con alguien que quizás se acercó a él. ¿Eso es un incendio? ¿Qué? Vale. Vale. Oiga. Oiga. Cuando llegaron los bomberos, apagaron el fuego. Y en un coche aparcado delante de la casa, desplomado encima del volante, estaba el hombre que había llamado a emergencias. Le habían matado de un disparo. Fue identificado. Se trataba de Kenneth Maxwell, de 24 años, un camionero que vivía a 1,5 kilómetros de distancia. Sus amigos indicaron que pasó por allí de camino a casa porque volvía de una fiesta. Fue horrible. Nadie piensa nunca que el buen samaritano pueda convertirse en la víctima. Dentro de la casa, los bomberos encontraron 2 cadáveres. Un hombre en la cocina con un disparo a quemarropa en la cabeza. Su cadáver estaba allí cubierto con una alfombra. Y una mujer en una de las habitaciones traseras. Estaba desnuda y había recibido varios disparos en la cabeza con una almohada delante. Las víctimas se identificaron como los propietarios de la casa, Fred Barney, de 51 años, y su mujer, Rebecca, de 42. No conseguimos encontrar ninguna conexión entre Kenneth Maxwell y los Barney. Pero los investigadores descubrieron que Rebecca y Fred Barney tenían una relación poco común. Tras 6 años de matrimonio, se iban a separar. No tenían hijos y el divorcio era de mutuo acuerdo. Así que decidieron seguir viviendo juntos, durmiendo en habitaciones separadas hasta que el divorcio se hiciera efectivo del todo. Así que ya no tenían lo que se podría denominar una relación de pareja, pero seguían siendo buenos amigos. En el comedor, la ropa de Rebecca estaba doblada en 2 pilas bien definidas. Yo creo que cualquier persona que se quita las gafas y las coloca con cuidado encima de la ropa en el comedor, lo hace porque ha pasado algo malo. Eso no se hace voluntariamente. Alguien tenía que haber obligado a Rebecca a hacer eso. Ahí es cuando te das cuenta de que este asesinato no va a ser de los normales. Los expertos en incendios determinaron que el fuego de casa de Fred y Rebecca Barney no fue un accidente. Habían arrancado los fogones de la pared y el tubo del gas estaba cortado. Parecía a todas luces que alguien había planeado lo que había pasado en esa casa. Pero el asesino no había contado con que alguien podía pasar por allí e informar del incendio. Así que aquella llamada le costó la vida a Kenneth Maxwell, pero supuso encontrar muchas pruebas. Le recuerdo sobre todo por su último acto, por intentar ayudar a los demás. Es el primer recuerdo que se me viene a la cabeza cuando pienso en Kenneth. Que Dios le bendiga porque salvó la investigación.
Llamó a emergencias y los bomberos pudieron apagar el fuego, dejando así multitud de pruebas para que nosotros analizáramos y pudiéramos trabajar. La llamada de Kenneth Maxwell también evitó que los cadáveres se quemaran totalmente. Por las pruebas encontradas en el lugar de los hechos, parecía que el asesino había matado a Fred Barney por sorpresa, ya que le había disparado una sola vez, por detrás y en la cabeza. Fred estaba en pijama. Parecía que se estaba haciendo un sándwich en la cocina, y no había pruebas de que hubiera luchado por su vida. El cuerpo de Rebecca se encontró en una habitación. Ella había recibido numerosos disparos, y eso llevó a los investigadores a pensar que ella era el objetivo principal. Le puso la almohada en la cara y disparó. Es significante que le disparara más de una vez. A Fred solo le disparó una vez. Ella recibió 3 disparos porque el asesino estaba cabreado. Los análisis de balística indicaron que las 3 víctimas de asesinato, Kenneth Maxwell, Fred y Rebecca Barney, murieron por disparos realizados con la misma arma del calibre 22. La entrada no estaba forzada, así que eso indicó que Fred o Rebecca podían conocer al asesino. A primera vista, parecía que no habían robado nada, ya que no habían tocado ni las tarjetas de crédito ni el dinero de las víctimas. Había una televisión en la zona del salón, y si yo fuera un ladrón, o si hubiera querido robar algo, me habría llevado alguna de esas cosas al salir. Pero en uno de los dormitorios traseros faltaba algo. Se habían llevado la torre del ordenador entera. Aquello me pareció raro desde el primer momento. ¿Por qué iba el asesino a llevarse solo el ordenador? Aquello indicaba directamente que el ordenador tenía algo que ver con el asesinato, que Internet tenía algo que ver. La noche de los asesinatos, los investigadores descubrieron que Fred y Rebecca habían estado juntos en un bar que se llamaba Arnie's, un sitio al que solían ir. Los testigos indicaron que habían estado con un hombre que nadie en el bar había visto antes. Dijeron que era un tipo muy alto, entre 1,90 y 2 metros. Ella aquella noche le presentó como su nuevo novio de Internet. Sus amigos explicaron que Fred parecía cansado y desinteresado. A Fred no le gustaba aquel chico y se notaba. Para los jefes del bar, que conocían bien a Fred, era obvio que a Fred no le gustaba mucho el novio que Rebecca se había echado. Rebecca no presentó al chico por su nombre, aunque eso no le impidió presentárselo a todos sus conocidos. Rebecca presentó a aquel hombre con el que estaba como su vaquero de 25 centímetros. Creo que así se refirió a él en el bar. Los jefes y los trabajadores del bar dijeron a los investigadores que Fred, Rebecca y el vaquero se fueron juntos de Arnie's cuando el bar cerró. El bar estaba a tan solo 5 minutos de casa de los Barney. Arnie's cierra sobre las 2 de la madrugada y la llamada por el incendio se realizó a las 3:11. Así que pasó mucho tiempo desde que se fueron del bar hasta que se produjeron los asesinatos. Pasaron cosas horribles en esa hora y 10 minutos. Los investigadores no sabían nada de aquel vaquero. No sabían su nombre ni de dónde era. Pero algo que encontraron en el lugar de los hechos rápidamente aclaró muchas dudas. Tras la autopsia de Rebecca Barney, el médico forense determinó que había sufrido agresiones sexuales. Pero conseguir una muestra biológica no iba a ser fácil. La señora Barney tenía el periodo, así que había mucho ADN suyo que obstaculizaba la tarea de conseguir el ADN de la otra persona. Por suerte, alguien del personal de la ambulancia pensó rápido y en el mismo lugar de los hechos recogió muestras del cuerpo de Rebecca mientras los demás intentaban salvarle la vida. Fue un acierto. Sabía que era un crimen, que la víctima estaba desnuda y que podía haber ADN. Y así fue. Había restos de saliva en el cuello y el pecho de Becky. Sin embargo, cuando los resultados del ADN se introdujeron en la base de datos de criminales conocidos, los investigadores se encontraron con otro contratiempo. No tenían muestras suficientes para trabajar y comparar la información.
Los investigadores estaban bastante seguros de que el ADN pertenecía al hombre que habían visto con Rebecca en el bar una hora antes de los asesinatos. Pero ¿quién era aquel hombre? Habían robado el ordenador de casa de Fred y Rebecca, pero los investigadores pudieron encontrar varios emails que Rebecca había impreso. Uno de ellos era de un hombre con un nombre de usuario muy raro. Tenía un nick, y creo que era algo así como tú, vaquero 25. La comunicación tenía un tono muy sexual. Los emails impresos mostraban que Rebecca y tu vaquero 25 se habían intercambiado fotos sugerentes vía internet. Las de ella eran mucho más modestas que las de él. Adjuntó una foto que al parecer era suya. Era una foto de su pene con una regla al lado. Uno de los emails que yo vi era triste porque se notaba que Rebecca se había entregado por completo. Estaba muy sola, estaba muy perdida. Los investigadores estaban bastante seguros de que los emails eran del hombre con quien Rebecca y Fred habían estado en el bar la noche de sus asesinatos. Este es mi vaquero de 25 centímetros. Creo que se refirió a él así en el bar. Y estaba claro que ese hombre había sido testigo material de las últimas horas de la vida de Fred y Rebecca Barney. El vaquero también había mandado esta foto. Pero como llevaba gafas de sol, era imposible identificarle. No teníamos su nombre ni sus datos, ni una dirección, ni un número de teléfono, ni nada parecido. Para averiguar más sobre él, los investigadores se dirigieron a la unidad de delitos en la red de la policía de Tulsa. Yo me aventuraría a decir que casi todos los crímenes de hoy en día tienen algún componente digital. Siempre hay algún tipo de comunicación vía Internet o algún tipo de móvil. Gracias a una búsqueda autorizada por el juzgado, se descubrió que la persona que utilizaba el nombre de usuario tuvaquero25 había conocido en Internet a alguien nuevo tan solo 3 días antes de que se produjeran los asesinatos, y esa persona se hacía llamar Hiedra Salvaje. Averiguaron quién era Hiedra Salvaje, y era Becky. Se identificó a tuvaquero25 como James Kidwell, un estudiante de informática de 31 años que vivía en Gore, Oklahoma, a unos 90 minutos en coche del lugar de los hechos. Estaba divorciado y tenía 2 hijos. Tenía problemas de dinero, así que vivía con su madre. Un año antes, Kidwell fue interrogado por un incidente de violencia de género, pero no llegaron a acusarle por los hechos. Tenía antecedentes por haberle pinchado las ruedas a su exnovia, y eso despertó las alarmas en un caso de violencia como aquel. Cuando la policía notificó todo a la policía de Gore, Oklahoma, y fueron a detener a James Kidwell, se encontraron una grata sorpresa. Aquel día, cuando nos dirigimos a Gore para llevar a cabo la orden, la policía de Gore nos indicó que había parado a Kidwell en la carretera por otros temas pendientes. La policía se dio cuenta de que el coche de Kidwell estaba hecho un desastre. Tenía basura por todas partes. Había de todo, incluso parecía que había estado viviendo en el coche. Seguramente Rebecca se dio cuenta rápido. El tipo podía estar bien dotado, pero no era el tipo de persona con la que ella quería mantener una relación. Cuando detuvieron a Kidwell, los agentes de policía encontraron un arma cargada en el coche, una posesión ilegal. Le preguntaron si conocía a Rebecca Barney y dijo que no conocía a nadie con ese nombre. No obstante, su ordenador iba a contar toda la verdad a los investigadores. Cuando detuvieron a James Kidwell por los asesinatos de Kenneth Maxwell y Fred y Rebecca Barney, estaba con una chica que había conocido por Internet menos de 12 horas después de los crímenes. Cuando fue interrogada, la joven dijo a la policía que se arrepentía de haber quedado con él. Además, indicó que él siempre llevaba un arma cargada. Había encontrado a la siguiente mujer, su siguiente víctima potencial. Estaba aterrorizada porque él había invadido la vida de aquella joven. Ella se sentía totalmente amenazada por él. Kidwell vivía con su madre. En la casa, la policía no encontró el arma del crimen, ni el ordenador que habían robado en casa de los Barney. Pero en el disco duro del ordenador de Kidwell
había pruebas de que había contactado con muchas mujeres. Buscaba mujeres en la red, eso era obvio. Sin embargo, había borrado toda una serie de archivos. Los dirigidos a Hiedra Salvaje 2003, que era el nick de Rebecca Varney. Por alguna razón había sentido la necesidad de borrar esa carpeta. Para mí eso significaba que tenía algo que esconder. Las pruebas indicaban que Kidwell había conocido a Rebecca en Internet 3 días antes de los asesinatos, y en ese periodo de tiempo intercambiaron más de 70 emails. El día antes de los crímenes, Rebecca le dio su número de teléfono. Y tras el horrible suceso, la comunicación había cesado. Jimmy no le envió ningún mensaje a Rebecca tras el tiroteo. Tuvo un comportamiento totalmente inconsistente, teniendo en cuenta el comportamiento de los 3 días anteriores al homicidio. A pesar de que él insistía en que no sabía quién era Rebecca, su ordenador demostró que tenía un gran interés por su asesinato. Alguien había utilizado su ordenador varios días tras el crimen para buscar noticias y ver los últimos descubrimientos de la policía. Las declaraciones de Kidwell no coincidían con las pruebas informáticas. El señor Kidwell empezó a cambiar su historia. Kidwell admitió que conocía a Rebecca Varney y que esperaba tener un encuentro sexual con ella. Pero cuando Fred Varney les acompañó al bar, le quedó claro que aquella noche no iban a tener dicho encuentro. Nos dijo que Rebecca y Fred estuvieron aquella noche en el bar Arnis y nos contó que él solo estuvo allí 5 o 10 minutos y después volvió a Gore, Oklahoma. Los análisis de balística indicaron que la pistola del calibre 22 que tenía Kidwell no había sido el arma del crimen, pero según los informes sobre posesión de armas, Kidwell también tenía otro revólver del 22 que la policía no había encontrado. En la secadora de Kidwell, los investigadores encontraron 2 camisetas. A pesar de que las había lavado, todavía tenían manchas rojizas. Aunque las camisetas habían pasado por la lavadora y la secadora, los analistas pudieron obtener muestras de ADN de las manchas para averiguar de quién eran. No podían descartar que las muestras fueran de Rebecca Varney, y solo una persona de cada 12.000 podría ser la propietaria de ese ADN. ¿Pero había muestras del ADN de Kidwell en el lugar de los hechos? Que fuera suya la saliva que había sobre el cuerpo de Rebecca no era una prueba concluyente. Así que los analistas recurrieron al ADN obtenido tras el examen que habían realizado al cadáver para ver si había sufrido algún tipo de violación. Como estaba con el periodo, el ADN era en su mayor parte suyo, pero también había pequeñas cantidades de ADN masculino. Esta vez, los analistas utilizaron un proceso denominado YSRT, que se centra en una parte de la muestra, el cromosoma Y, que solo tienen los hombres. Cuando analizas una muestra que tiene gran cantidad de ADN femenino y poco masculino, es como buscar una aguja en un pajar. Por suerte, había ADN masculino suficiente como para saber de quién era, y pertenecía a James Kidwell. Los investigadores estaban convencidos de que la noche de los asesinatos, James Kidwell buscaba un tórrido encuentro sexual. No te haces 120 kilómetros en coche para decir hola. Kidwell pensaba que aquella noche iba a tener una cita calentita porque por fin iba a conocer a aquella mujer con la que había intercambiado fotos e emails subidos de tono. Pensaba que era su día de suerte. Como medida de precaución, Rebecca le pidió a su exmarido que la acompañara en su primera cita con Kidwell. Y eso hizo, aunque a regañadientes porque acababa de volver de un viaje de negocios. Según indican las pruebas, cuando volvieron a la casa de los Varney, Fred se fue a su cuarto y se puso el pijama. Los abogados de la acusación creen que Rebecca se mostró reticente ante los avances de Kidwell, bien porque no le gustaba, o bien porque tenía el periodo, o puede que por las dos cosas. Independientemente de la razón, Kidwell se enfadó y se fue. Pero antes, cogió su pistola del calibre 22 del coche. Para entonces, pensando que Kidwell se había ido, Fred estaba en la cocina haciéndose un sándwich. Kidwell le disparó a quemarropa.
Fred, ¿qué pasa? Quítate la ropa. ¿Qué has hecho? Cállate, quítate la ropa ahora mismo. ¡Vamos! Acto seguido, obligó a Rebecca a quitarse la ropa. La violó en la habitación y después la mató. Para encubrir el crimen, arrancó los fogones de la cocina de la pared, cortó el tubo del gas e incendió la casa. Se marchó con el ordenador de los Barney, pensando que así se desharía de todas las pruebas. Kenneth Maxwell pasó por allí de camino a casa, porque había estado en una fiesta, vio las llamas y llamó a emergencias. Veo llamas, pero no veo el humo. Es decir, la parte trasera de la casa se está quemando. ¿Eso es un incendio? Cuando Kidwell le vio, también le mató. La policía nunca encontró el ordenador de los Barney, ni el arma del crimen. Pero Kidwell había dejado muchas pruebas electrónicas y biológicas tras de sí. A mí lo que más me llama la atención de este caso es lo de Kenneth Maxwell, ya que realizó un gran sacrificio por ser una buena persona. En noviembre de 2004, James Kidwell fue juzgado y condenado por 3 asesinatos en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Nunca sabes con quién estás hablando por Internet y la gente todavía no se ha dado cuenta de eso. Creen que la gente es tal y como se muestra al principio. Yo creo que lo que se tiene que hacer en todos y cada uno de los casos es prestar atención a los detalles. Uno tiene que asegurarse de que no se ha perdido nada. Cualquier cosa que escribas en el ordenador no desaparecerá a no ser que la máquina acabe en el fondo de un lago o destruida por el fuego. Te perseguirá, aunque creas que has acabado con ello.